dice, sed pues, en el capítulo 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sí se han dado cuenta cómo a veces los hijos, o normalmente los hijos, imitan a los padres, ¿verdad? O a veces hasta ni es tanto de imitar, pero no sé si se han dado cuenta que hay un hijo o los hijos hablan exactamente igual que el papá, o igual que la mamá, ¿verdad? O caminan igual que el papá, ¿verdad? Caminan como el papá y te das cuenta y dices, no lo pueden negar, es igualito. Porque somos hijos, somos imitadores de nuestros padres, por naturaleza imitamos. Ahora dice aquí, sed imitadores de Dios como hijos amados. Eso quiere decir que nosotros debemos ser como nuestro Padre, imitar a nuestro Padre. Y luego nos dice, obviamente nos habla aquí, es bien interesante porque nos dice cómo es que debemos guiar nuestra vida como hijos de Dios, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana, no solamente en la iglesia, porque en la iglesia no se viene a vivir la vida cristiana, aquí venimos a aprender y venimos a edificarnos de cómo vivir nuestra vida cristiana, pero la vida cristiana se vive allá afuera. Y luego nos da ahí también cuáles son los efectos de andar como hijos de luz. O sea, nos dice que tenemos que ser hijos que no andan en las mismas tinieblas de este mundo. Nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de amar no es la misma que la del mundo. Entonces dice en el capítulo 5, versículo 19, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esto es lo que produce el fruto del Espíritu. El amor, gozo, bondad y comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es lo que permite hacer o distinguir a un cristiano legítimo que anda en el fruto del Espíritu. Y dice, y no seáis partícipes de las obras infructuosas. O sea, son los beneficios que tú ya no vas a andar en esas obras infructuosas. Dice ahí nuevamente en el versículo 11, de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de ellos y lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, dice, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Lo malo se expone en la luz. Y luego dice cómo tenemos que ser, tenemos que vivir. Y luego es bien interesante, me llama la atención que después de esto, los últimos versículos del capítulo 5, del versículo 22 en adelante, nos enseña lo que es amar y realmente ser un cristiano con una persona especial, o con la persona más especial después de nuestro Señor Jesucristo, que es con el esposo o con la esposa. Y me llama la atención porque si se dan cuenta dice, esto es como tienes que ser cuando realmente eres cristiano, cuando realmente Jesús ha cambiado tu vida, cuando realmente el Señor es el dueño y Señor de tu vida. Y luego en el mismo capítulo, aunque está hablando ya de otra cosa, pero es el mismo capítulo, dice, así es como te tienes que ver como cristiano con tu esposa, con tu esposo. ¿Por qué, hermanos? Porque, les voy a decir, porque después de nuestra relación con Jesús, con Dios, nuestra relación personal con Dios, la relación más importante en la vida de un hombre y de una mujer es con el esposo. Es con la esposa. Es con la persona que te conoce todos tus secretos, que te conoce cómo eres, cómo hablas, que realmente conoce tu verdadero yo cuando sales de la iglesia, cuando estás en la casa, es el que realmente o la que realmente vas a demostrarle que si eres un cristiano, ahí no vas a engañar a nadie porque realmente conoce todo. Por eso es que dicen que la decisión más importante después de aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor personal es con quién te vas a casar. Pero a veces decimos, pastor, es que me gusta mucho. Está bien altote, güerote, ojos azules, o no sé cómo les gusta, ¿verdad? Pero es que, híjole, es trabajador, ¿verdad? Híjole, nada más le falta ser cristiano, ¿verdad? Es quebeco, no cree en el matrimonio, pero está hermoso, dice. Está preciosa, ¿verdad? Pero es una decisión bien importante. Y yo creo que es bien importante que con esta persona y con lo que más me llama la atención es que con esa persona es con el que demuestras verdaderamente si eres hijo de Dios o no.
Ahí es donde vas a ver si eres hijo de Dios o no. Y lo que le digo, el versículo que tengo en base es esto de procurar. Y dicen en Colosenses, por favor vayan en Colosenses, que quiero usar este texto como base para que dice que debemos procurar vestirnos de amor. Colosenses capítulo 3, versículos del 12, 13 y 14 en adelante. Bueno, sí, 12, 13 y 14 dice de la siguiente manera: vestíos pues, escuchen, dice que debemos andar como hijos de luz, debemos de revestirnos como nuestro Señor Jesús, vestidos con nuestro Dios, dice, con nuestro Padre, como escogidos de Dios, no solamente como hijos amados, sino como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Hermanos, eso también se utiliza en el matrimonio mucho, úsenlo. De benignidad, misericordia, humildad, imagínate en el matrimonio, mansedumbre y paciencia. Y luego dice el versículo 13, también este es un capítulo, ese es un pasaje que podemos aplicar al matrimonio, pero vamos a regresar ahorita a Efesios. Soportándoos unos a otros. Si dicen, ay pastor, es que ya no la soporto. Ahí dice la Biblia, soportándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, imagínate. Dice que debemos de perdonar. Si tienes queja contra tu esposa, si tienes queja contra tu esposo, ¿cómo tienes que perdonarlo? De la manera que Cristo te perdonó a ti, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor. Nos podemos vestir de amor, hermanos. Revestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Por eso el tema de hoy es hasta que todos lleguemos al vínculo perfecto, y la paz de Dios, dice, gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y aquí también está hablando no solamente de la iglesia, pero también está hablando, lo podemos aplicar y usar para la vida del matrimonio. Y luego en el capítulo 5, versículos del 22 al 33, habla de cómo debemos ser en el matrimonio. Y me encanta, hermanos, porque leyendo este pasaje hoy en pleno siglo XXI, 2024, uno a veces no se puede dar cuenta de lo que realmente este pasaje implica para la vida del ser cristiano, del cristiano todos los días, sobre todo en el matrimonio, que es donde pasas con la persona que pasas más tiempo, vas a pasar más tiempo, con la que se supone que dice la palabra y nos enseña la palabra que tienes que pasar el resto de tu vida. Sí, dice, hasta que la muerte los separe. Y esto me encanta porque a veces no se aprecia lo maravilloso que es. A lo largo de los años y el sentido a lo largo de este tiempo y lo que nosotros podemos ver hoy en día, en este tiempo en estos tiempos tan permisivos, ¿verdad? O tan inclusivos. Hermanos, el sentido cristiano del matrimonio, el sentido bíblico de lo que el matrimonio debe de ser, se ha llegado a cancelar ampliamente. Y ahora ya no quieren vivir lo que la Biblia enseña, lo que debe ser un matrimonio. Y eso del feminismo, ¿verdad? Y de la inclusión y de las ideologías. Ha venido a querer cancelar lo que la Biblia enseña que es lo correcto entre un hombre y una mujer. La gente de hoy quiere vivir su matrimonio, incluso en la iglesia, como ellos quieren, con quien ellos quieren, cuando quieran, como quieran, y terminarlo cuando quieran también. Y aunque todavía se reconoce que el matrimonio bíblico, lo que la palabra enseña es la verdad, y se reconoce como un ideal, aún en estos días tan permisivos inclusorios, ¿cómo se dice? Inclusivos, ¿verdad? Esta práctica está muy lejos la práctica del ideal. Y decimos, sí queremos, pero no se puede, pastor. El matrimonio, hermanos, en la Biblia se considera la unión perfecta, escuchen bien, la unión perfecta de cuerpo, mente y espíritu entre un hombre y una mujer. Es la unión más perfecta y es la única unión, es la única comparación, la comparación más hermosa que hace Pablo de lo que es la unión de Cristo y la iglesia. A ese nivel lo pone.
de sagrado, de santo, la institución del matrimonio. Y el matrimonio, pues hermanos, en este pasaje Pablo está proponiendo un ideal que brillaba de pureza, que brilla de amor, que brilla de fidelidad y de moral en un mundo tan inmoral como en el que vivía Pablo. Y es un mundo muy parecido a lo que vivimos hoy en día también. Y hoy que estamos en la última semana de febrero, ¿verdad? Que se conoce febrero como el mes del amor, ¿verdad? El mes de la amistad. Que realmente, hermanos, febrero no tiene nada que ver con que sea el mes del amor y la amistad. La vida del cristiano tiene que ver con lo que realmente significa el amor. Como cristianos debemos aprender a ser y a expresar lo que realmente el amor es. Y aquí en Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante lo expresa. Ahora dice, ay pastor, pero ahorita ya nos va a hablar de matrimonio. No nada más significa para el matrimonio, también lo puede utilizar en cualquiera de sus relaciones interpersonales. Ya sean esposos, ya sean hijos, ya sean padres. Vamos a ver lo que realmente significa el amor. El amor al que está hablando aquí, hermanos, va más allá de lo físico, va más allá de lo sentimental. El amor que aquí expresa es el amor perfecto, el amor de Dios por su iglesia, el amor ágape. Y dice, y ustedes tienen que ser así, ustedes tienen que vivir así. Entonces el vínculo perfecto debe ser un amor, escuchen bien, debe ser un amor, ahorita vamos a ver más adelante, tiene que ser un amor que es un amor sacrificial, un amor, pues es un amor también, aquí yo lo tengo perfecto, es un amor purificador, es un amor que cuida y es un amor inquebrantable. Ahorita vamos a ver todo esto, pero antes de entrar a esto, quiero dejarles un contexto. Tenemos un bastante tiempito, porque ahorita vamos a ver estos 4 puntos. Un amor sacrificial, un amor purificador, un amor que cuida y un amor inquebrantable. Pero antes de llegar a esto, quiero ponerlos en el contexto. ¿Por qué Pablo escribe esto aquí en Efesios? Y les voy a poner un poquito en la situación en la que vivía Pablo. Ustedes saben que Pablo es el que escribe la carta a los Efesios, a la iglesia que está en Éfeso. Éfeso era una ciudad griega que estaba pues colonizada por romanos, pero obviamente era una ciudad griega. Éfeso tenía una característica que tenían uno de los templos más grandes a la diosa Diana, que se le conocía como la diosa del amor. Imagínense. Y la característica del templo de Diana es que tenía sacerdotisas. ¿Y saben qué era lo que hacían las sacerdotisas? Realmente era prostitución. Pero era una prostitución sagrada, ¿verdad? Que al hacer esto, la prostitución, eso lo consagraban, de alguna manera se lo consagraban a su diosa. Entonces era algo común, era algo que se vivía incluso en la religión del día. Era algo que ellos sabían que podían hacer. Ahora, incluso no nada más batallaban con eso. Estos griegos o estos efesios, también entre ellos había judíos. Entonces era una iglesia que tenía un trasfondo o tenía una cultura, conocían la cultura griega, conocían la cultura romana, tenían trasfondo de cultura romana y tenían el trasfondo de la cultura judía. Y todo eso venía a atacar, escuchen bien, porque venía a querer modelar o moldear cómo debería de ser el matrimonio. Es muy parecido a lo que hoy en día vivimos. Todo el mundo te quiere decir cómo debes de vivir tu matrimonio. Y todo el mundo quiere enseñarte cómo debe de ser el matrimonio. Pero la palabra de Dios es la que realmente debemos de seguir para aprender a vivir, cómo vivir una vida matrimonial o una vida de amor. Escuchen. Los judíos tenían una opinión muy baja, porque les digo, había 3 culturas allá en Éfeso que estaban batallando entre sí para moldear el matrimonio. Los judíos tenían una opinión muy baja de las mujeres. Y no es que la Biblia daba esta opinión, los judíos interpretaron o interpretaban de esta manera lo que la Biblia estaba diciendo, lo estaban interpretando mal. De hecho, la oración de la mañana de un judío decía, gracias Señor, decía gracias porque soy un hijo tuyo, soy un judío, soy un hombre, ¿verdad? Soy ortodoxo y gracias porque no soy ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Y era lo que para ellos pasaba. De hecho, para la ley judía,
O sea, la ley que habían interpretado ellos, la ley judía, una mujer no era una persona, sino una posesión. De hecho, ahí en Efesios dice que no debemos de tener avaricia en el capítulo 5. Y esa es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20. A ver estudiantes, ¿qué se da en Éxodo 20? Los 10 mandamientos. Uno de los mandamientos dice, no codiciarás. ¿Verdad? ¿Y qué dice que no vas a codiciar? Ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el burro, ni el asno, ni el buey, ni ninguna pertenencia. Entonces de esa manera pensaban, pues entra dentro de todas esas pertenencias, ¿verdad? Entonces la mujer es posesión, le pertenece al marido. Ahora eso no era lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo es que en tu corazón no debe de haber esa avaricia por las cosas que son de tu compañero, de tu prójimo. Entonces, el problema es que no tenían derechos legales, eran realmente la posesión absoluta de su marido, pero el marido podía hacer con ella lo que quisiera. ¿Qué significa esto? Que el hombre, si el hombre no estaba contento, existía el divorcio, se podían divorciar, dice en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, en la ley de Moisés, dice de esta manera, que dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, escuchen así, hay algo indecente en ella y se la entregara, le escribirá carta de divorcio. O sea, si hay algo indecente en ella, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá y le dice adiós, ¿verdad?, de su casa. Eso era lo que decía y Malaquías dice, pero es por la dureza de su corazón. No es porque lo que Dios era la intención de Dios, sino que la intención de Dios es que el matrimonio sea para siempre. En Malaquías le dice, es por la dureza de su corazón que permitió esto. Ahora, está claro que todo dependía de cómo la frase que está ahí se interpretara la frase indecente. ¿Verdad? Porque para ustedes, ¿qué es indecente? Bueno. Había todo esto es contexto, porque ahorita vamos a llegar a qué es lo que la Biblia dice. Había dos rabinos o maestros de la ley, muy antiguos, incluso desde antes del tiempo de los macabeos. Era uno que se llamaba Shammai y otro que se llamaba Gilel. Shammai decía que la única cuestión que se podría interpretar como indecente, o la palabra que esta mujer que fuera indecente, la única cuestión era el adulterio. ¿Sí? Entonces él decía, la manera de que un hombre se pueda separar de su mujer es a causa de adulterio. Y Jesús enseñó eso en Mateo capítulo 5, versículo 32, que dice, pero yo os digo que aquel que repudia a su mujer, a no ser, o sea, la única cláusula de exclusión, a no ser por causa de fornicación o de adulterio, hace que ella adultere, y el que se casa con ella, con la repudiada, comete adulterio. En el caso del adulterio. De hecho, este Shammai enseñaba, tenían un dicho que decía que aunque la esposa de este hombre judío sea tan mala como Jezabel, ¿saben quién era Jezabel? La esposa de Acab. Una de las mujeres más malas que existe en la Biblia, de las que se habla. Dice, aunque sea tan mala como Jezabel, su marido no se puede divorciar de ella más que solamente por adulterio. Esa era la escuela o lo que enseñaba este hombre Shammai, este rabino. Había el otro rabino que se llamaba Gilel. Lo pueden buscar, incluso búsquenlo ahí en YouTube o en Google, como quieran. Este Gilel interpretaba la frase de una manera, o la escuela de interpretaban una frase muy amplia, de una manera muy amplia, la palabra o la frase indecente. Para ellos era pues una cosa indecente, o decían que un hombre se podía divorciar si su mujer no sabía cocinar. Imagínense. Dice, ay, caray. Imagínense que hoy en día dijera, ay, no sabe cocinar. Le echó mucha sal. Ya, carta de divorcio. O sea, la mujer ya no, cualquier cosa que hacía, si le salían estrías, ¿verdad?, si le salía celulitis, eso ya es indecente, ¿verdad? Si no se tapaba la cabeza cuando salía, si hablaba con otro hombre en la calle. Sí, es más, decía que no solamente si hablaba con otro hombre, sino que hablaba mal de los padres de su marido. Imagínense, mujeres, no poder hablar mal de su suegra. Ay, es que mi suegra. Ya la cachaban hablando mal de la suegra y dice, ¿sabes qué?
divorcio. Incluso decían que no podía, imagínense, no podía ser alborotadora, rencillosa o agresiva. Híjole, todas las tóxicas hoy en día estarían divorciadas, ¿verdad? Ya quedaban todas, que le contestara mal al marido, o sea, ya divorciadas. Ahora es fácil poner cuál escuela de los dos pensamientos siguieron mal los judíos, ¿verdad? ¿Cuáles creen ustedes? Pues la segunda. Y las mujeres, el problema es que la mujer, escuchen bien, la mujer no tenía ninguna posibilidad de divorciarse, excepto que, como la ley lo enseñaba, que su marido tuviera lepra, que fuera un apóstata o que se dedicara a un oficio que fuera repugnante, como el de curtidor de pieles. ¿Por qué? Porque tenía que tocar un animal muerto y para los judíos no podían tocar animal muerto. Entonces era la única manera que una mujer podía divorciarse. Que su esposo fuera leproso, que su esposo fuera un apóstata de la religión o que tuviera un oficio que pues que fuera malo, ¿verdad? Entonces no podían divorciarse las mujeres. Eran los hombres los que se podían divorciar. El segundo es que el procedimiento era bien fácil. La ley ahí dice en Deuteronomio, decía que le tenía que entregar una carta, hacía un post-it, ¿verdad? Un post-it. Bueno, por conducto me estoy divorciando en este momento de ti. Y con que tuvieran a 2 testigos, era demasiado fácil, 2 testigos ahí presentes, aquí te entrego tu cartita y bueno, que Dios te bendiga, ahí te vas. Esa era la manera de divorciarse. La única esperanza o lo único que condición que tenía era que le tenía que devolver el dote a la mujer. El dote era que cuando la mujer se casaba, el papá le daba algo a la mujer, ¿verdad? O al marido de la mujer. Si le daba, por ejemplo, 40 camellos o una tierra, le daba cualquier cosa, entonces el hombre tenía que regresar eso. Era la única condición. Ahora, en el tiempo de Jesús, el vínculo matrimonial, por eso Jesús habla también de esto, estaba en peligro hasta entre los judíos, hasta el punto de que la misma institución matrimonial estaba siendo ya amenazada. ¿Por qué? Porque las mujeres judías, las jóvenes, ya no se querían casar. ¿Por qué? Porque no sabían no tenían ninguna certidumbre de que su matrimonio fuera a durar. ¿Qué tal que por accidente le eché 2 cucharadas de sal al arroz? No, hombre, ¿me va a dejar este? Sí, entonces es interesante, ¿verdad? Porque hoy en día estamos luchando con la misma situación. Hoy los jóvenes no se quieren casar. Sobre todo en lugares como en el que vivimos, aquí en el norte, en Estados Unidos y Canadá, en Europa, donde tienen todos los jóvenes, ¿verdad? Dicen, no, ¿para qué me caso si así estoy bien? No sé cuánto vaya a durar, prefiero no casarme, prefiero no vivir así mi vida como yo quiera. Entonces, ese era el problema. Ahora, la cosa estaba todavía peor, porque esa era la cultura judía. Luego viene la cultura romana, que eran los que estaban dominando en ese momento. Para los romanos, hermanos, la degeneración era trágica. Estaba todavía peor, porque durante los primeros 500 años de la historia del Imperio Romano, no hubo un solo caso de divorcio. Primeros 500 años, hermanos, no 50, no 5, 500 años. Hasta un hombre que se llamaba, y está hay una carta, la pueden buscar, de Spurius Carvilius Ruga, en el año 234 a.C., está la primera carta de divorcio, o el primer tratado de divorcio de este hombre, del pueblo romano, o del Imperio Romano. Pero en los días de Pablo, la vida romana de la familia realmente estaba deshecha. Hay un historiador que se llama Séneca. Este hombre dice que las mujeres y los hombres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Es más, dice que ni siquiera nombraban, imagínense, no nombraban los años por número. No decían este es el 2024, decían este es el año de Juan, o el año de Lupita. Y el otro año, imagínense, cada año nuevo, marido nuevo, ¿verdad? O mujer nueva, casi, ropa nueva, esposa nueva. O sea, cada año se estaban divorciando y casando, se casaban a lo que, se casaban y se divorciaban a lo que se les antojaba. Y obviamente había maridos y había fidelidad en el pueblo romano, había
matrimonios que duraban muchos años, pero el vínculo matrimonial estaba ya en vías de desaparecer, tanto que era desastroso. Y me pongo a pensar, hoy en día la gente se casa y se divorcia, así como cambiarse de ropa. ¿Cuántos artistas dicen, esta ya es mi tercera esposa, es mi cuarto esposo? E incluso a los artistas en el medio, porque luego escucho algunas entrevistas y eso, en el medio artístico, una persona que lleva más de 40, 50, 30 años de matrimonio, lo ven raro, dice, uy, ¿cómo le haces? Cuando eso no debería ser lo raro. Ahora, me encanta porque lo que Pablo hace, tanto a la cultura judía como a la cultura romana, es que estaba llamando a las personas a una nueva pureza, a una nueva relación matrimonial sagrada dentro del sagrado matrimonio que expresa la palabra de Dios. Entonces, si se dan cuenta, me encanta porque la Biblia no somete a la mujer, no pone en un yugo, ¿verdad? No subyaga o como se diga, no pone un yugo a solo a la mujer, a solo el hombre, sino era un trabajo, es algo que hacen los dos en equipo. ¿Por qué? Porque la presión del matrimonio, la presión de la familia no es un trabajo que se hace al 100%, es decir, 50% la esposa, 50% el esposo, no, es un trabajo que se lleva al 200%. Necesita el 200%, el 100% del hombre, el 100% de la mujer. Porque la presión y el peso del matrimonio, eso es lo que necesita. Entonces, a los romanos estaban todavía peor, ellos se divorciaban y se casaban cuando querían. Ahora, la situación en el mundo griego, en la cultura griega, los judíos, los romanos y los griegos, eso sí ya lo llevaban a otro nivel. Esos como les decía, esos no solamente que había prostitución, o que para ellos era tan permisivo, era algo tan normal, sino que era algo sagrado, o sea, ya era parte de su religión. Dice Séneca hablaba de los romanos, otro historiador que se llama Demóstenes, él decía que, hablando de la vida y de la norma aceptada para todos los hombres griegos, decían, nosotros tenemos cortesanas para el placer, o sea, las sacerdotisas, tenemos concubinas para la vida diaria, tenemos la esposa para nuestros hijos legítimos y tenemos a la otra que cuida la casa. Ya tenían 4 mujeres dentro de su vida matrimonial. Imagínense. Entonces la mujer, tanto en la vida judía, en la vida romana y en la vida o en la cultura griega, llevaban una vida completamente excluida de las clases respetables, no tomaban decisiones, no tenían una vida pública, llevaban un tiempo, llevaban una vida difícil. Ahora, los griegos esperaban que la esposa gobernara la casa, cuidara a los hijos, y bueno, si querían placer, ellos tenían pues sus otras 3, ¿verdad? Entonces tenían un tiempo, imagínense, hermanos, era un tiempo desastroso. Por eso es que dice, nosotros debemos de andar como hijos de luz. Hijos amados de Dios. Nosotros no podemos vivir así. Y hoy en día, hermanos, lo que nosotros aprendemos como hijos también es que hoy en día como hijos de luz, la vida del matrimonio y la vida de la familia, sobre todo en nuestra cultura, está siendo atacada grandemente. Está siendo atacada tremendamente. Entonces, y Pablo habla del matrimonio en 1 Corintios capítulo 7, capítulo 7 habla del matrimonio. Incluso algunos usan el 1 Corintios 7 usan más bien dicho, es un tema difícil, pero usan más 1 Corintios 7 para demostrar lo que debe ser el matrimonio que Efesios capítulo 5. Y les voy a decir, en Efesios es donde encontramos la enseñanza final de lo que Pablo piensa o lo que Pablo dice del matrimonio. Para Pablo dice, pero para Pablo el matrimonio en Corintios, escuchen, entre Corintios y Efesios hay alrededor de 11 años de diferencia. Corintios se escribe casi al principio del ministerio de Pablo. Efesios se escribe más o menos al final del ministerio de Pablo. Entonces, la enseñanza final de Pablo acerca del matrimonio está en Efesios.
No está en Corintios. Ahora, cuando escribe Corintios dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Decía, prefiero que estén casados a que estén en fornicaciones, estén en adulterios. Y decía, prefiero jóvenes, decía los jóvenes en el versículo 9, les decía, prefiero que se casen a que no se anden quemando, ¿verdad? Ese famoso dicho, prefiero que estén casados a que se anden quemando, pero si no tiene don de continencia, ¿verdad? De aguantarse, cásense, dice, pues es mejor casarse que estarse quemando. Y en el mismo capítulo, versículo 7, versículo 39, dice que a las viudas, dice, mujeres, dice, yo preferiría que no se casaran, si están viudas, quédense viudas, dice en el versículo 39, si me puedes poner el versículo 39, les decía que prefería que se quedaran solteras y solteros, ¿verdad? Pero mejor, si no pueden, cásense. Era como, mire, prefiero que estén solos a que estén casados. Y ahí habla acerca del matrimonio. Pero ¿saben por qué dice eso? Pablo, ¿por qué dice eso del matrimonio? Porque al principio de su ministerio, Pablo pensaba, igual que muchos en ese entonces judíos, y después él les explica a los tesalonicenses, él estaba esperando la segunda venida del Señor. O sea, él estaba esperando el regreso de Jesús y que iba a ser lo más pronto posible. Decía, ¿para qué pierden tiempo casándose? Mejor aprovechen el tiempo para hablar del Señor, para trabajar para Jesús. O sea, aprovechen el tiempo para las cosas de Dios. Esto es temporal, esto va a pasar. Jesús ya viene. Pero después se fue dando cuenta que esta situación no era tan apremiante. O sea, o es apremiante, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar. Entonces empieza a hablar del matrimonio y en Efesios, donde encontramos la enseñanza, digamos así, final o auténtica del matrimonio, es donde Pablo habla acerca de esto. El matrimonio cristiano es la relación, para Pablo dice ahora, es la relación más preciosa, es el único paralelo que puede haber, o la única ilustración que ejemplifica mejor el amor del hombre con la mujer, que se ejemplifica con Cristo y la iglesia. Entonces, Pablo viene y pone los fundamentos del amor. ¿Cómo debe ser el amor en la familia? ¿Cómo debe ser el verdadero amor? Si ustedes quieren aprender acerca de amar, ¿cómo debe de ser amor? Entonces, dice, el amor debe ser escuchen bien, Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante. Debe ser un amor sacrificial. Y luego dice, someteos, escuchen, unos a otros en el temor de Dios. Es que no es nada más que la mujer se someta al marido, sino que el marido a unos a otros. ¿Qué significa someterse? Significa que ya no voy a cumplir yo mis deseos, sino voy a ayudar, voy a vivir para los deseos de la otra persona. ¿Por qué nos sometemos nosotros a Dios? Porque ya no vivo yo para mí, sino vivo para Dios. Eso es lo que significa someterse. Someteos unos a otros, dice el versículo 21. Versículo 22 después dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? Ahora, esto no significa que, como le digo, que la mujer es la que se somete, los dos. Ahora, las mujeres sométanse a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y el Salvador. ¿Sí? El ser la cabeza no significa dictaduría. Escuchen bien, porque ahorita vamos a ir viendo rápido esto. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la primera cosa que entendemos aquí, estamos llegando allá hasta el versículo 25, es que el amor, hermanos, el amor cristiano, el verdadero amor es un amor sacrificial. Es un amor que ya no piensas más en ti, sino más en la otra persona. Yo me sacrifico, ya no vivo yo, como dice Pablo, más vive Cristo en mí. Y al vivir Cristo en mí, yo vivo para servir, yo vivo para bendecir, yo vivo para edificar, yo vivo para otras personas. El hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y dice, y se entregó a sí mismo, se sacrificó a sí mismo por ella. El amor no puede ser egoísta, como dice en 1 Corintios. No es jactancioso, no tiene envidia.
Cristo amó a la iglesia no para que la iglesia hiciera cosas por Él, sino para hacer Él cosas por la iglesia. En esto muestra su amor para con nosotros Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El marido es la cabeza de la mujer, eso es muy cierto, lo dice la palabra. Y Pablo dice, pero también dice que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Como a su propio cuerpo. ¿Sí? Dice más adelante, uno no puede amar, una persona que no ama a su mujer, no se ama a sí mismo. Porque ¿quién odia a su propio cuerpo? Nadie. Entonces, la cabeza, el marido, la mujer, y esto, hermano, les voy a decir, esto que nos está enseñando sobre todo es porque habla a la cabeza, habla a la mujer, a la cabeza de la familia, que es el marido, y lo estábamos viendo ayer con nuestros hermanos ahí en la reunión de varones. Es porque Dios nos ha puesto como líderes, como ejemplo de la familia. Pero eso lo podemos aplicar a todos nosotros. El amor, el verdadero amor, es un amor sacrificial. Tenemos que liderar con el ejemplo porque somos la cabeza. Sí, hombres, eso lo tenemos que hacer. Pero todos tenemos que amar de la manera que Cristo amó a la iglesia. Una manera sacrificial. Luego el amor no nada más tiene que ser sacrificial. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Sino debe de ser un amor purificador. Dice, ¿para qué? ¿Por qué amó a la iglesia? Escucha, Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, no para que la iglesia me sirva, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo limpió y consagró a la iglesia por medio del agua del bautismo. Por eso es que nosotros nos bautizamos. Y cada miembro de la iglesia se confiesa su fe por el Señor Jesús y se bautiza, pasa por las aguas bautismales. Ahora, puede ser que Pablo tuviera en mente en ese entonces una costumbre griega. Recuerdan que los efesios estaban en una colonia griega y colonia romana, más bien dicho una ciudad griega que era una colonia romana. Y una de las costumbres griegas era de que el matrimonio era que antes de que la esposa se fuera a casar con su marido, se tenía que bañar en las corrientes o en unas aguas que fueran consagradas a sus dioses. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que mediante el bautismo y mediante la confesión de fe, los cristianos o el cristiano se consagra a Dios a través del agua también, del bautismo. Ahora, la cuestión es esta: cualquier amor que arrastra a una persona hacia algo falso, hacia el engaño, hacia la mentira, hacia algo que no es la verdad, no está purificando. Está dañando a la iglesia, está dañando a su cuerpo. Cualquier amor que insensibiliza el carácter, que se hablan feo, porque dicen, háblense cosas, dice atrás, dice, hablemos cosas sanas, que habla mentiras. Hermanos, que recurre al engaño, que debilita la fibra moral de la familia, del esposo, de la esposa, hermanos, eso no es amor. El amor purifica. El amor habla verdad. El amor bendice. El verdadero amor, hermanos, el verdadero amor es el gran purificador de la vida. El gran purificador de la familia. Luego el versículo 28 dice, con esto estamos avanzando. Así que también, dice, también los maridos deben amar, no solamente sacrificial, no solamente purificador, dice, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Ahí está cómo la cabeza ama a su cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Un hombre debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Entonces es un amor que cuida. Normalmente, y es que normalmente las mujeres tienen por naturaleza esta tendencia a cuidar. O sea, es por naturaleza van a cuidan a sus hijos, cuidan al marido, cuidan la casa, ¿verdad? Porque ese es algo innato, es algo que viene. Porque a los niños les compramos carritos, ¿verdad? Dinosaurios, pistolas, y las niñas, ¿cuáles son los regalos de las niñas?
la muñequita, ¿verdad? Ves a la niña de 3 años bien estresada porque la bebé del muñequito no se duerme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo nato. Pero el hombre también tiene que aprender a cuidar. Es interesante, ¿verdad? Porque a veces cuando la esposa está enferma, el hombre, pues en lugar de cuidar, le dice, ¿verdad? No, mira, tranquila, es algo mental. No, tú no estás enferma, ¿no? Ponte a hacer algo, párate de la cama, ponte a limpiar, hazme de comer, no sé, ¿verdad? Y vas a ver que se te va a quitar la gripa. Es mental. ¿Por qué? Porque no quieren cuidar. Pero el verdadero amor cuida. ¿Y qué pasa cuando el hombre está enfermo, verdad? ¿Qué le dice a la esposa? Pues ponte a hacer algo. Híjole, quisiera que tuvieras lo que yo tengo para que veas cómo me siento. Dicen que solamente una mujer que ha tenido hijos sin anestesia sabe lo que realmente el hombre pasa cuando tiene una gripa. Porque sí nos da feo, ¿verdad? Pero no, hermano, lo que quiero decir aquí es que tenemos que cuidarnos igual. Es porque es un amor sacrificial. Ya no voy a vivir para mí, ya vivo para mi familia, vivo para mi esposa, vivo para mi esposa. El verdadero amor es un amor que no va a obtener beneficios, sino que va a servir. Que va a asegurarse de las satisfacciones, de las necesidades tanto físicas como emocionales, como espirituales de la otra persona. Ese es el amor que cuida, el amor que se preocupa. Y por último, hermanos, con esto termino. Entonces tiene que ser un amor sacrificial, un amor purificador, un amor que ayuda, que bendice, un amor que cuida, y es un amor inquebrantable. El verdadero matrimonio no se termina hasta que Cristo venga por nosotros. Dice en el versículo 29 al 32, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que, no te vas a separar de tu carne, sino que la sustenta. Eso es lo que hace la cabeza. Sustenta, cuida, y es lo que provee. Eso es lo que hace la cabeza. Como también Cristo amó la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, ¿quién dice, ya no te quiero brazo? Te lo cortas, ¿verdad? No. Así es como dice, el que se divorcia es como quitarse una parte del cuerpo. El que se separa es lo que está haciendo, se está lastimando a sí mismo, porque somos miembros también de Cristo, del cuerpo de Cristo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Y esa es la unión de Cristo con la iglesia, es la unión del hombre y la mujer. El hombre está unido a su mujer y el separarse, como les decía, de su mujer es como desgarrarse, es como quitarse una parte del cuerpo. Entonces aquí tenemos sin duda un ideal, esto es una enseñanza ideal de lo que debe ser el matrimonio, de lo que debe ser el amor en familia. Y como les decía, no nada más el amor de esposo y esposa, porque aquí no está hablando de nada físico, está hablando de un amor sacrificial, un amor purificador, un amor que cuida y un amor que es inquebrantable. Y ese es el amor en la familia, ese es lo que es el verdadero amor. Estos son los fundamentos del verdadero amor. Y todo se realiza, hermanos, en el Señor.